Buenos días, amigos. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, México. Una de las consecuencias más severas de no alcanzar a creer en Jesús como Dios mismo hecho hombre es que nuestra mente se antepone a la fe. Es decir, como yo no entiendo cómo Dios puede hacerse hombre a través de Cristo, entonces mi mente está anteponiendo a la razón y yo no voy a poder ver las verdades espirituales que me son reveladas por Dios. Así le pasó a los judíos de su tiempo. Como no pudieran creer que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, entonces antepusieron su razón. Y ese anteponer la razón te convierte en una persona religiosa. Es decir, que sigues creyendo que por hacer ciertos ritos, cumplir ciertas ceremonias de la iglesia, entonces tú vas a estar bien con Dios y vas a alcanzar el favor de Dios. Lo cual es una total mentira, porque en realidad el único camino al Padre es Jesucristo mismo. Leo para ustedes en Juan capítulo 9, ayer empezamos leyéndolo. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y hay una discusión entre los maestros de la ley por saber quién le había sanado de la vista. Dice versículo 13, llevaron los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, él le respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Y los padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos, Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso sus padres dijeron, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador no lo sé, respondió el hombre, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Qué interesante, porque los personajes, Jesús, el ciego de nacimiento, y los maestros de la ley y los fariseos, son los personajes que intervienen en este pasaje. Y la interacción que se da es que el ciego recibe un favor de Jesús. Al inicio del pasaje, él no fue con Jesús a decirle, oye Señor, devuélveme la vista. Jesús iba pasando, lo encontraron en su camino, los discípulos le preguntaron, oye Señor, ¿y este que nació ciego, de quién es la culpa? Y Jesús dice, bueno, es que este no nació ciego así, este nació ciego para que se hiciera evidente en su vida el poder y la gracia de Dios. Y como resultado, este hombre, que ni siquiera lo pidió, resulta que le es devuelta la vista. Y es metido en un problema, porque entonces es perseguido por los maestros de la ley, que trataban de encontrar una justificación o encontraban una razón del cómo era posible que él le hubiera sido devuelta la vista. Primero dudaban que fuera verdad, que él había nacido ciego. Fueron con sus padres, los padres los regresan con él. Le preguntan a él varias veces y él siempre dice lo mismo. ¿Quién fue? No lo sé, pero él me devolvió la vista.
Pero ¿qué está en el fondo de todo esto? Quisiera señalar el versículo 16, donde dice, algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Y hay una consideración que ese día está puesto entre los mandamientos porque es un día en el que no se trabaja el jornal de todos los días, no se suspenden los trabajos de todos los días a través del cual generamos nuestros ingresos. Pero ellos habían definido ese mandamiento hasta que porque una mujer tomara un cepillo para cepillar su cabello era quebrantar el día de reposo. Y entre esas cosas, pues no podía haber el hecho como que Jesús usara el sábado para sanar a un ciego. En otro momento Jesús les dice, pues ustedes son hipócritas porque si su asno cae en una zanja, aunque sea sábado, ustedes van a hacer lo posible para sacar al asno de la zanja para que no muera. Y ahora yo que estoy sanando, que estoy ayudando a personas en día sábado, ustedes me lo reprochan. ¿Qué había sucedido? Había un mal entendimiento de los maestros de la ley al interpretar la ley. Ellos habían ido a lo literal, ellos lo veían con los ojos de la religión, con los ojos de me tengo que portar bien y tengo que hacer cosas buenas para lograr el favor de Dios. Y el Señor Jesús lo está viendo, el punto de vista de guardarás el día de reposo, como una expresión de nuestro amor a Dios, en donde Él tiene la prioridad en las cosas que hacemos todos los días. Y en donde hacemos un espacio en nuestra agenda de la semana para ocuparnos de la comunión con Él. Pero eso no evita, desde el punto de vista de Jesús, el poder ayudar, el poder sanar, el poder bendecir a otros. El hecho de que Jesús con saliva hiciera lodo y lo pusiera en los ojos del ciego, para ellos era quebrantarlo, estaba haciendo algo, un trabajo que quebrantaba el día de reposo. Pero no había nada más falso que eso, porque para Jesús no era un trabajo, no era el ejercicio de una labor o de ganar un ingreso por sanar al ciego, era una obra de misericordia. Dos puntos de vista distintos. La otra cosa, el versículo 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. ¿Por qué era pecador? Porque había quebrantado el día de reposo. Vean ustedes cómo los maestros de la ley están anteponiendo su razonamiento, es decir, yo no entiendo, luego no creo. Pero lo dije en un principio, es que hay algo antes de eso. El llamado del Señor Jesucristo es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y leímos en Juan 1:12, a todos los que creen y le reciben y creen en Él como Dios mismo hecho hombre, les es dada la vida eterna. Dice en Juan 3:16, el amor de Dios se manifiesta en que Jesús vino a morir por nosotros para que todos los que crean en Él reciban la vida eterna. Antes de entender las razones de la Biblia y del Evangelio, hay el ejercicio de la fe en Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona logra identificar en Jesús aquel intermediario, aquel conexión, aquel puente, aquel camino, puede identificar en Jesús el agua de vida, el pan de vida, la luz del mundo, puede identificar a Jesús en la importancia que tiene como Dios mismo hecho hombre, los ojos les son abiertos ante la realidad del Evangelio. Pero ¿qué sucedía con esos hombres? Ellos se negaban a creer en Jesús como Dios hecho hombre. Ellos se negaban a creer en Jesús como el Mesías. Y eso hacía que entonces no tuvieran los elementos para poder creer y confiar en Jesús. Era una lucha contra Jesús en su razonamiento. Yo no entiendo, luego no creo. Y en el Evangelio es, yo creo en Jesús como Dios mismo hecho hombre y luego entiendo. Ese es el gran problema de ellos. Y al final ellos se enojan y le dicen, discípulo dice versículo 28, entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, hablando de Jesús. Dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Otro error de los maestros de la ley. Para ellos Moisés era el hombre que les había sacado de Egipto rumbo al desierto, era el hombre que les había guiado por el desierto, era el hombre que había recibido los 10 mandamientos, era el líder por excelencia del pueblo israelita.
Y para ellos, él había venido de Dios. Él había sido llamado por Dios para dirigir al pueblo. Dice, pues a Moisés lo conocemos y creemos en él, pero no sabemos ni de dónde salió. Queridos amigos, cuando nuestra mente está cerrada a lo que Jesús es, no vamos a poder conocer la verdad del Evangelio. Se necesita un corazón sensible, un corazón humilde para reconocer la divinidad, para reconocer el papel tan importante que Jesús tiene como nuestro Redentor. Cuando creemos en Él, la verdad es puesta a nuestros pies y la vamos a comprender. Antes no. Yo te pregunto, ¿y tú has ejercido tu fe plenamente en Jesús como el Mesías, como el Dios hecho hombre que ha venido para tu salvación? Si tú lo comprendes así, de seguro hay muchas verdades de la Escritura que son abiertas para ti y tú estás entendiendo el mensaje de la Biblia. De otra forma, tú puedes leer 1000 veces la Biblia y no entenderás nada porque tus ojos están cerrados. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza de hoy. Y es un buen ejemplo como los maestros de la ley y fariseos, sus ojos estaban cerrados. Y poder considerar a Jesús como pecador en lugar de considerar que Él era el Mesías. El acusar a este pobre hombre de que había sido sanado, de que él estaba mintiendo, de que él estaba faltando a la verdad, porque no querían creer en el milagro que Jesús hizo. El poder argumentar que ellos eran discípulos de Moisés, pero no podían ser discípulos de Cristo. Qué cerrazón, qué terquedad había en ellos. Ruego, Señor, que abran nuestros ojos para que podamos ver a Jesús como nuestro camino a ti, como nuestro intermediario, como nuestro Redentor. Y que nuestros ojos sean abiertos a la verdad del Evangelio. Ayúdanos a creer para que podamos entender el Evangelio. Da tu bendición a quienes hoy han abierto tu palabra para buscar tu rostro. Dales el mensaje diario a su vida como ese pan de vida que nos alimenta, nos guía todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.